Esta investigación que voy a presentar, que ya fue objeto de una publicación anterior, como ha comentado Sergi hace un momentito, se refiere a un momento concreto de la historia de España y un momento también de la historia del turismo en España. Es el momento en el que el turismo da el salto en España a un movimiento de masas. Hasta entonces habíamos tenido, por supuesto, España es un país turístico, una llegada de turistas bastante frecuente, pero tenía mucho más que ver con el turismo de lujo, etcétera, que bueno, de alguna manera pues no tenía el impacto tan fuerte que tuvo a partir de la década de los años 60. Pero para situarnos en este contexto tenemos también que decir que España en este momento está atravesando unas circunstancias muy concretas, que son una dictadura que está en plena evolución, en plena salida también de su propia cerrazón sobre sí misma, de lo que se conoció como la autarquía, y en ese momento empieza a llegar turismo masivamente a algunos puntos del país, concretamente a Baleares. Baleares, que son las islas que en ese momento más van a albergar la llegada de turistas, y concretamente la ciudad y la isla de Palma de Mallorca. Bueno, en este contexto, desde luego, nos tenemos que situar en pleno franquismo, en un momento en el que el sindicalismo libre ha quedado totalmente erradicado después de la Guerra Civil, y hay simplemente un sindicato vertical de corte pues, muy corporativista, etcétera. Y en ese momento las circunstancias, desde luego, no son las más adecuadas para la creación, para el nacimiento de un sindicalismo que proteja a estos nuevos trabajadores del turismo. Durante 20 años va a haber una especie de maduración de este movimiento y que va a tener que atravesar por circunstancias tan graves como son la crisis del petróleo de 1973, que le va a dar bueno, pues un golpe bastante importante a la industria del turismo, o, por ejemplo, el final del franquismo, la transición democrática, la configuración de un modelo sindical que, desde luego, va a ser también un paso importante de tránsito entre una etapa y otra. Y el sindicalismo balear que se está creando en torno al turismo, pues se tiene que reacomodar a todas estas circunstancias. ¿Por qué me interesó a mí esta experiencia del sindicalismo balear? Primero porque es un sindicalismo de origen local, que va a tener, sin embargo, muchísima trascendencia en lo que se refiere al sindicalismo global que después se crea en España en torno al turismo. Es prácticamente el embrión, como os comentaba antes, el embrión de lo que después va a ser el sindicalismo en el turismo para todos los trabajadores españoles. En segundo lugar, porque paradójicamente es un sindicalismo que va a estar auspiciado sobre todo por grupos cristianos. Ya veremos por qué. Y en tercer lugar, porque, como ya se ha comentado en las dos ponencias anteriores, los sindicatos clásicos despreciaron de alguna manera la potencialidad que tenía el sindicalismo del turismo y del turismo de masas en España. No era un sector vertebrador, no era el transporte, no era la construcción, no era el metal, no eran los grandes sectores vertebradores en los que el sindicalismo de alguna manera ha hecho hincapié a lo largo de su historia. La investigación más o menos está centrada entre los años 65 y 78 y lo que se refiere a fuentes, pues fundamentalmente he trabajado con fuentes que tienen que ver con los documentos de estas organizaciones obreras que se empezaron a crear en esta época. Manuela, entrevistas. disculpa que te interrumpa, Manuela. No sé si estás cambiando de... No, de momento no, de momento no estoy Perdón, cambiando. ya está, Ahora lo bien, vemos. disculpa. Y sobre todo también con fuentes de hemeroteca, sobre todo varios diarios locales que de alguna manera fueron importantes y que recogieron todas estas trayectorias. Bueno, algunas imágenes que he traído aquí que son muy bueno, pues impactantes en lo que se refiere a lo que el cambio del turismo significó en la sociedad balear, por ejemplo esta, ¿no? Una sociedad absolutamente turística en la que se empiezan a levantar rascacielos al borde del mar, y que de alguna manera pues, bueno, van a configurar un paisaje totalmente diferente que se está creando en la década de los 60, en la década de los 70. Baleares, Palma de Mallorca, tal como era en la década de los 60, empieza a asumir todo este turismo. Por ejemplo, aquí la llegada de los turistas extranjeros que bueno, contrastan con la población local, una población que bueno, apenas ha empezado a levantar
la mirada en lo que antes era una autarquía profundísima dentro del régimen de Franco. Y bueno, estas son las imágenes que más o menos nos encuadran en este nacimiento del turismo masivo en la década de los 60. Bueno, pasando ya a exponer los resultados de la investigación. Claro, el impacto de lo que el turismo va a producir en la sociedad balear es enorme. No solo desde el punto de vista de la estructura laboral, sino también desde la propia estructura social de las islas, ¿no? Las islas cambian de una manera enorme, brutal, sobre todo Mallorca. Empieza a llegar una población inmigrante que en principio es estacional y que de alguna manera se ocupa primero de la construcción de la planta hotelera. Por ejemplo, se refleja en esta película que es muy interesante, La piel quemada. Y después van a pasar a tener la responsabilidad de atender a los turistas en la planta hotelera, fundamentalmente en los servicios turísticos. Mayoritariamente se van a emplear en todos aquellos puestos que la sociedad balear no deseaba atender. La sociedad balear más acomodada no deseaba atenderlos y son inmigrantes que llegan y que casi siempre tienen una presencia estacional, solamente durante el verano cuando es necesario atender los hoteles. Bueno, las condiciones eran realmente muy duras para ellos, en unas condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud. La mayoría de los trabajadores vivían en los hoteles y el propio régimen, el franquismo, regulaba que estos trabajadores tenían que tener alojamiento, tenían que tener la comida, etcétera, incluida en sus propias remuneraciones. Bueno, esta situación es bastante oculta a la sociedad porque la mayoría de las veces no hay chabolismo, como ha habido en otras llegadas masivas de inmigración, pero ese chabolismo prácticamente está recluido en los hoteles, donde hay concentraciones de trabajadores que viven en unas condiciones inhumanas, en sótanos, con comidas que se componen fundamentalmente de sobras, etc. Y en este contexto va a haber un grupo de cristianos que se va a comenzar a interesar por el turismo. En principio, lo que le interesa fundamentalmente a este grupo de cristianos es el impacto que el turismo tiene sobre la moral de las personas cristianas. Por una parte, sobre los trabajadores, que empiezan a ver pues, cómo vienen otras personas que vienen de Europa y que de alguna manera tienen otras costumbres morales más relajadas, en un entorno en el que en España bueno, pues las costumbres son bastante pacatas, muy dirigidas por esta idea del franquismo, de la moral católica a ultranza, y estos católicos empiezan a pensar sobre todo en esto. Pero al hilo de sus investigaciones se van a dar cuenta que lo realmente grave no es la influencia que tienen los cristianos en la pérdida de las costumbres morales o en el alejamiento de las costumbres como ir a misa, etcétera, etcétera, sino realmente lo duro, lo complicado es cómo están viviendo estas personas que están dedicadas al trabajo turístico. Y van a empezar a aplicar una serie de medidas, se plantean qué hacer, ¿no? Lo primero, lo que ellos llaman vivir la experiencia, que en el contexto de lo que es la Iglesia que más o menos se deriva del Concilio Vaticano II es nosotros, que somos personas que generalmente venimos del mundo de la Iglesia y somos personas acomodadas, vamos a vivir esta experiencia de cómo viven los obreros que trabajan en turismo y que están de alguna manera sufriendo todo este impacto de lo que es la llegada del turismo y las condiciones laborales. Aquí tenéis algunos de los líderes que empezaron a dirigir este movimiento, Francisco Obrador, María Bonín, etc. Bueno, ellos empiezan a darse cuenta que realmente el mundo obrero del turismo es muy problemático porque, primero, los hoteles son lugares, recintos separados. No hay una fábrica con montones de trabajadores en los cuales se puede de alguna manera hacer sindicalismo de una forma potente, ¿no? Hay que reunirlos en algún sitio, hay que tratar de concienciarlos, hay que tratar de darles formación, hay que buscar organización. ¿Y cómo hacerlo? Ellos lo van a hacer a través de dos instrumentos, yo diría que muy interesantes. Uno de ellos es los acolliments, le llaman los acolliments. Es un lugar donde los trabajadores de hostelería se reúnen, hablan de sus cosas, empiezan a estudiar cómo está la ordenanza que regula sus condiciones laborales. Y todo esto lo ponen en común, lo debaten con todos los líderes del movimiento cristiano que se pone al frente de toda esta organización.
Y por otra parte van a crear una escuela de formación social, bueno, inspirada en algunas experiencias que tuvieron los jesuitas, fundamentalmente en Cataluña, etc. Y van a empezar a pensar que la idea ya no es solo vivir la experiencia y ser ellos mismos, los líderes cristianos, camareros, camareras de piso, ascensoristas, recepcionistas, sino que lo necesario es crear un embrión de sindicalismo al margen del sindicato vertical, del sindicato del franquismo. Claro, era muy difícil en este momento empezar a trabajar al margen del franquismo sin tener bueno, pues una referencia sindical, de tal manera que ellos van a empezar a ensayar una especie de militancia, no solo los líderes cristianos, sino también los trabajadores que se van incorporando a este movimiento, en determinadas organizaciones clandestinas que en ese momento trabajaban en el sindicalismo español, como Bandera Roja, comisiones de sector, comisiones obreras. Empiezan a militar muchos de ellos y sobre todo los líderes en el Partido Comunista, y durante todo este tiempo, la década de los 60, de los 70, hay un crecimiento bastante importante de su estructura. Van creciendo, cada vez son más, el movimiento se va convirtiendo en un movimiento realmente fuerte, hasta que llega un momento especialmente importante, es el año 1975, el último año del franquismo. En este último año del franquismo se dan también las últimas elecciones sindicales al sindicato vertical, al sindicato franquista, y estos líderes del movimiento sindical van a tomar la decisión de presentarse a las elecciones infiltrados y de tratar de copar, como llamaban en aquel momento a esta estrategia de lucha, el sindicato vertical. Y lo van a conseguir. Lo van a conseguir de tal manera que se van a convertir en los trabajadores que optan a la presidencia y consiguen la presidencia de la Unión de Técnicos y Trabajadores, que va a recaer en Paco Obrador. Aquí le tenéis, que es el líder, que por cierto era sacerdote, pero nunca ejerció como tal al frente de una parroquia, y se van a poner al frente de este movimiento desde este sindicato vertical del franquismo. Y a partir de ese momento tienen un instrumento con el que canalizar toda esa fuerza explosiva que habían ido organizando y que empieza a contar con miles y miles de personas afiliadas, de trabajadores afiliados, hasta el punto de que hasta el sindicalismo internacional se va a sentir bastante atraído por esta experiencia mallorquina, y va a llegar a Mallorca una delegación de sindicatos, como por ejemplo la CFDT, que se interesa mucho, la CFDT francesa, la UITA, la Internacional del Sector de la Alimentación, a la que pertenecía el turismo, y se van a interesar por esta experiencia mallorquina. Por ejemplo, la UITA va a apoyar mucho la idea de la creación de un sindicalismo específico, ya se estaba runtando el fin del franquismo, las libertades sindicales, y que quiere apoyar la idea de un sindicalismo específico del mundo del turismo. Con estas premisas van a hacer, en 1976, fijaos las imágenes, en pleno fin del franquismo, el franquismo se está derrumbando, las manifestaciones estaban prohibidas, la huelga también, los sindicatos también, y un sector que no es vertebrador, como es el sector del turismo, se convierte en uno de los sectores que más personas lanza a la calle en el año 76, como veis en estas imágenes, a la calle, a las asambleas, etc. En el 76 todos estos trabajadores del turismo van a crear una plataforma que ellos llaman la Alternativa por un Sindicato Unitario de Trabajadores de Hostelería, que va a recoger toda esta fuerza absolutamente explosiva que tenía el movimiento sindical, y va a empezar a plantear reivindicaciones de una manera muy potente, hasta el punto de que en el año 76 van a plantear la amenaza de una huelga si no hay una serie de condiciones para los trabajadores de hostelería, justo en el momento en el que el sector se prepara para recibir a los turistas en la Semana Santa del año 76. Esto que se conoce como el conflicto de Semana Santa, que va a ser un conflicto potentísimo, desde luego es un hito porque consiguen con esta amenaza de huelga una mejora de sus condiciones realmente muy interesantes. Aquí tenéis algunas imágenes. Realmente las avenidas de Palma de Mallorca y toda la zona que rodea la bahía va a ser el escenario de una serie de manifestaciones y de
movimientos muy interesantes. Esta es la plataforma que os comentaba, la SUD, y la SUD desde luego va a canalizar toda esta protesta, que además se va a fusionar con un momento muy interesante, que es en el momento en el que el sindicalismo en España está tratando de salir del franquismo y está tratando de definirse con un modelo sindical diferente al que había habido en España antes de la Guerra Civil. Claro, en este contexto a ellos no les queda también más remedio que situarse en este contexto de creación de implantación de un nuevo movimiento sindical, y van a navegar en esta especie de sopa de siglas que hubo en el sindicalismo español durante todo el tiempo de la transición, saltando de una a otra. Empezaron pues desde la SUD, trasvasando a la propia USO, que es el sindicato cristiano que había nacido durante el franquismo, y de ahí también pasaron finalmente a la Unión General de Trabajadores. Bueno, este es un movimiento que yo creo que es interesante por varios motivos, como os he dicho antes, pero fundamentalmente por las mejoras que consiguieron. Las mejoras fueron interesantísimas en convenios, en mejoras laborales, salariales, de condiciones, de turnos. Fueron el modelo para otras regiones turísticas españolas. Por ejemplo, dos condiciones que eran muy duras de asumir por los trabajadores del turismo era el cierre de los hoteles, y ellos consiguieron el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos discontinuos, es decir, fijos de plantilla, pero que estacionalmente pues, se iban al paro y tenían reconocidas todas sus categorías y sus condiciones. También la equiparación de categorías laborales masculinas y femeninas, por ejemplo, la camarera de piso y el camarero de restaurante, etc. Y desde luego van a ser un movimiento que va a tener muchísima importancia en el terreno de la configuración de un modelo sindical en la transición en España, sobre todo porque va a ser copiado por la mayoría de los modelos de el sindicalismo del turismo que van a nacer en otras regiones como la Costa del Sol, Cataluña, etcétera. Tres cosas que destacaría realmente de ellos ya para concluir es que hicieron una aportación muy importante a las consecuciones laborales de los trabajadores de hostelería. Ellos trabajaron además con el modelo de la asamblea en la base durante muchísimo tiempo, prácticamente durante 20 años después de la transición. Ese modelo se ha quedado un poquito diluido después. Consiguieron reivindicaciones pioneras en el mundo de los trabajadores turísticos, y desde luego es el núcleo combativo de trabajadores más potente que ha tenido Baleares en toda su historia. Un momento además muy complicado, donde las imágenes que os he mostrado antes pues creo que fueron desde luego impactantes. Y por último, desde luego, este movimiento de los trabajadores del turismo es la base, la columna vertebral del sindicalismo de las Baleares tal como lo conocemos hoy. Y por eso me ha resultado también un movimiento que me parece que podía estar, que podía tener su interés en este foro tan interesante que tenéis sobre el mundo del turismo. Muchas gracias.